¿Es importante seguir hablando de la barrigor? Sí, nosotros creemos que es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque los recursos que el Estado no iba a recibir, los va a recibir. Y por la situación económica en que atraviesa la República Dominicana, es más que interesante, 11.500 millones de dólares que jamás se pensaba que iban a volver o a llegar al Estado por vía de la barrigor y un contrato que todos los dominicanos, o el 99%, porque habían algunos que estaban de acuerdo con ese contrato, aquellos que lo apoyaron en su momento, que luego se reivindicaron, hay que decirlo así. Pero es necesario hablar de la barrigor detalladamente porque sin duda alguna, no solamente en el gobierno del presidente Medina se van a percibir esos recursos, sino que el presidente abogó por ese nuevo contrato a sabiendas él de que esos recursos vienen después de su gobierno. Es decir, que no fue egoísta el presidente de la República Dominicana, sino que pensó en todos los dominicanos. Valga la repetición. Esta noche vamos a hablar detalladamente de ese contrato, de uno de los que abogó en reiteradas ocasiones por ese nuevo contrato, que es el doctor Carlos Gabriel García, diputado por el Partido Revolucionario Dominicano. Bien amigos, decíamos que tenemos esta noche aquí en Personalmente al doctor Carlos Gabriel García, vamos a hablar del PRD, vamos a hablar de la barrigor y de las cosas pendientes que hay en el Congreso o en la Cámara Baja. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Mayones. Feliz de que esté aquí de nuevo. Muchas gracias. Un placido. Doctor, nosotros en la introducción del programa decíamos que si vale la pena seguir hablando de la barrigor y decíamos que sí, que es importante seguir hablando porque ya la gente incluso estaba preocupada y haciéndole sus críticas al presidente Medina porque él fue propulsor de encender la chispa. Lógicamente la sociedad dominicana estaba empujando al presidente a eso y él lo hizo con gallardía, pero estaba haciendo la crítica de que en qué estaba el contrato de la barrigor, pero obviamente que esos contratos se hacen con bien sedaciados, con muchos observadores para no cometer errores y la importancia de esto es que los recursos que va a percibir el Estado, más de 11.500 millones de dólares, según las palabras del propio secretario de Estado Montalvo, y decíamos también que el presidente de la República actuó sin egoísmo, pensando solamente en el país, porque a sabiendas él de que esos recursos van a entrar al Estado después de su gobierno, es decir, que él no pensó en él pensó en el Estado. Nosotros queremos de entrada, doctor, que usted nos diga, porque usted fue uno de los propulsores también en la Cámara de Diputados que empujó para que ese contrato llegue a feliz término. ¿Qué le ha parecido la llegada de ese proyecto al Congreso esta misma tarde? Ciertamente llegó una comisión del Palacio Nacional a la sede del Congreso, lo fue recibido por Reinaldo Pared Pérez y el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez. El proyecto es conforme a lo que se planteó públicamente mediante una rueda de prensa y concluye uno de los episodios más importantes en los últimos años de la República Dominicana. Fue una cruzada patriótica la que libraron todos los sectores de la vida nacional. Ahí no había distinción de ninguna especie, católico, protestante, partidos, todos los partidos políticos de todas las denominaciones, de diferentes clases sociales. Es decir, fue un proceso hermoso
el que el pueblo dominicano supo escribir con su participación en demanda de la revisión del contrato de la Barrick Gold. Esa revisión no es la primera. Recuérdate que precisamente el contrato se firmó un 25 de marzo del año 2002. A ese contrato original entre el Estado Dominicano y la Plaza Cerdón es entonces que se le hace la enmienda que finalmente se aprobó en el año 2009. Entonces ahí fue que vino la fuerte resistencia del pueblo dominicano a que se ejecutara un contrato que eliminaba de un solo plumazo los beneficios que le correspondían al pueblo dominicano. Recuérdate que en esa enmienda se eliminaba el pago de los impuestos, se eliminaba también la participación que le correspondía por el PUN al pueblo dominicano, que era también de un 25% en el original, y se eliminaba también todo tipo de beneficio a las comunidades aledañas al proyecto. Eso estaba pospuesto en el tiempo hasta que el Barrick Gold recuperara el capital invertido y además obtuviera un 10% de tasa interna de retorno. Esas eran las condicionantes para que el pueblo dominicano pudiera beneficiarse de una mina de oro que es un patrimonio no renovable del pueblo dominicano. Pero esa inversión la iba a recuperar, según escuché al secretario de Estado, en el 26. No, yo creo que no, se equivoca el secretario de Estado, era nunca. Ay. ¿Tú sabes por qué era nunca? Porque ahora ya debía venir una reposición de inventario de la Barrick Gold, porque ya los equipos que ellos instalaron desde que vinieron a la República Dominicana necesitan de una reposición en algunos casos. Y eso se iba a ir inflando, porque ese es el modelo de la Barrick Gold, el mismo modelo del proyecto Pascualama y el de las 7 u 8 minas importantes que ellos tienen diseminadas en todo el mundo. ¿Y qué inversión dicen ellos que tienen ahí, doctor? Mira, el acuerdo, el proyecto el estudio de factibilidad, ellos hablaron de unos 2.500 millones de dólares, pero ya después lo llevaron a 3.000, después lo llevaron a 3.500, después lo llevaron a 4.000 y vi que hoy estaban hablando de 4.500 millones de dólares. Que ya tienen invertido. Que ya tienen invertido. Entonces, yo pienso... ¿Es verdad que era nunca? No era nunca. Era nunca que el pueblo dominicano iba a obtener un solo centavo de esa mina de Pueblo Viejo. Esa es la realidad. Entonces, con este acuerdo al que hemos arribado, el pueblo dominicano va a recibir en el periodo 2013-2016 unos 2.200 millones de dólares. Ese es el estimado. En ese periodo. Solo en estos 3 años. Pero ahora mismo no le entra nada al gobierno, ahora mismo. Claro, con el acuerdo entran algunos capítulos que ya nosotros, lo que reiniciamos esta lucha en el Congreso Nacional, porque esto se inicia en la transición con un proyecto de resolución que nosotros sometimos al Congreso Nacional pidiendo la revisión del contrato. Ahí es que se reinicia la lucha porque estaba menguando en los sectores que habían iniciado el proceso y nosotros lo retomamos. Ahora entra, por ejemplo, de manera inmediata, debe entrar unos 36 millones de dólares, que es el pago mínimo que le corresponde a la Barrick por el oro que sacaron desde el 13 de noviembre al 31 de diciembre del 2012. Recuérdate que semanalmente... Doctor, pero ahí es un retroactivo que hay. Es un retroactivo. Pequeñito. Sí. Porque hay un retroactivo largo atrás. Bueno, yo era partidario, y te lo explicaba fuera de cámara, de que fuera retroactivo de manera total. Okay. Porque eso fue lo que se acordó en el acuerdo que se le informó al país el 8 de mayo, en aquella rueda de prensa, tú recuerdas, del presidente y los principales ejecutivos de la Barrick Gold. Pero hay unos 36 millones de dólares que deben de entrar de inmediato. Que no se pensó jamás que iban a entrar. Bueno, pero mira, es que ese acuerdo que se firmó en el 9. Mira ahí, doctor, eso, cuando Fernando Fernández de aduana se fajó con palas y machetes allá adentro, abrir todas esas cosas, se armó un lío bárbaro. Ellos sacaron eso, con relación a esa exportación, no se recibió nada. No, ahí es que están los 36 millones de dólares. Okay. Los 36.4 millones de dólares, que debió ser desde la primera onza de oro. Pero esos 36 deben de entrar. Hay otros de 73 millones de dólares, que es el pago de los impuestos a la ganancia de capitales
de la venta de Plaza El Don a Barrigol, que tampoco eso estaba... Eso estaba olvidado. No, eso no estaba ni siquiera en discusión. Eso yo creo que es un gran aporte de los negociadores. Pero el presidente Sí, eso fue un recogió unos aporte. chelitos ahí. Eso es un aporte de los negociadores del gobierno a esta lucha. Eso hay que reconocerlo. Y en el tema clave en todo esto es que coloca a la República Dominicana con los beneficios que le correspondían y que le fueron quitados con la enmienda del 2009. Es decir, ahora nosotros no tenemos que esperar y que la Barri diga que termine en tal mes de recuperar su capital y que después tiene que tener una tasa de retorno de un 10% para entonces dividir los beneficios con el país. Yo creo que ahí está la clave de esta negociación. Yo soy partidario de que el Congreso examine debidamente este tema y yo creo que va a recibir la sanción aprobatoria. Doctor, déjeme hacerle una pregunta. ¿No podría escaparse un errorcito ahí? Mira cuál es el papel del Porque eso de llevarlo allá, uno sabe que el Ejecutivo tiene el apoyo del Congreso, Claro. incluso de la oposición, porque la oposición, desde la oposición y fue de lo que influyó eso para que se diera ese contrato. Pero tiene que haber una observación muy profesional, con mucho cuidado y ver, porque puede haber algo ahí. Mira, No intencional. esa reflexión que tú estás haciendo, yo espero. Y que, perdón, doctor, y que el secretario de Estado Montalvo vaya allá y le explique, mire esto. No para fastidiar, sino que es interesante el intercambio. Claro. Porque pasarse un error ahí, entonces imagínese. Repetir por segunda vez un problema con un contrato, con una misma empresa, yo creo que sería insalvable, imperdonable. Mira, esa reflexión que tú estás haciendo, yo espero que la estén observando los 190 diputados, por lo menos lo que me corresponde a mí, a mis colegas. No es posible nosotros ahora venir, meter en una cámara de gas o una olla de presión este contrato y salir para la calle. Ya cumplimos con nuestro rol. No, yo creo que hay que ser pausado. Eso se puede tomar un par de semanas, analizar eso detenidamente. ¿Estaba todo perdido? Todo estaba perdido. Todo estaba perdido. La Barrigol estaba a sus anchas. Es más, ni siquiera se revisaban esos embarques de la Barrigol. Entonces yo creo que el Congreso debe actuar así, porque me preocupa que ya se formó una comisión bicameral o se va a formar y que aceleradamente se le va a dar de qué curso. Yo creo que hay que tomarse su tiempo frente al país. Esta es una lucha importante. Además hay que tener conciencia histórica. Y déjeme decir, doctor, el presidente Medina no se puede dar el lujo de que pase nada con ese contrato. No. Tiene que ser impecable. Ni el más mínimo error. Impecable. Una coma o un punto es una diferencia de miles de millones de dólares. Sí. Entonces, fíjate cuál es el papel del Congreso, porque es importante que los televidentes personalmente tengan conocimiento cabal de cuál es el papel del Congreso Nacional, conforme lo ordena la Constitución de la República. ¿Cuál es el papel del Congreso? El mandato que le da la Constitución solamente puede aprobarlo o rechazarlo. No puede ningún legislador decir que quítamele esta coma, pónmele 10 pesos más, pónmele $15 por allí. No puede. El papel del Congreso Nacional es sencillamente aprobarlo o rechazarlo. Es decir, enviarlo de nuevo al Ejecutivo y darlo en esos dos términos, aprobarlo o rechazarlo, conforme lo establece la Constitución. No podemos enmendarlo. Para que sepan los amigos personalmente que ese es el papel de nosotros. Ahora, sería imperdonable nosotros venir ahora de manera acelerada, caer en el mismo error de que lo aprobamos sin leer, que fue una instrucción del partido, que fue que espérate, no. Yo creo que esta es una segunda oportunidad que el Congreso no puede cometer errores. Aunque te adelanto que si está todo como se ha dicho, ha sido un buen contrato. Además, el presidente, nos imaginamos que no quiere todo a prisa. Mire, revisen su asunto bien. Porque por eso el presidente se tardó para enviar eso al Congreso. Porque él quería cumplir el rol que le corresponde. Exacto. El rol que le corresponde como representante del pueblo dominicano en función del Estado. Entonces no hay prisa, porque él tiene la mayoría ahí también. Claro. Y la oposición lo apoya también. Ahí no habrá mayores inconvenientes, porque yo te aseguro a ti que esta lucha que hemos librado ha incorporado a todos los sectores que están representados en el Congreso Nacional y todo el mundo está consciente del papel que le corresponde jugar. Pero ahora no podemos cometer los errores que se pudieron haber cometido
con la enmienda del 2009. Ahora tenemos que actuar con prudencia, sin festinar ni crear ahora que tenemos un escenario para nosotros molestar y crear, Sí. no, es un asunto profesional, tal y como tú lo has establecido en la reflexión que acabas de hacer. Doctor, ¿qué efecto positivo hace eso en la economía con esa dificultad económica que hay en el país, esos chelitos de la Barrigol? Mira, yo te voy a decir lo siguiente, a Danilo le ha caído maná del cielo Sí. con este dinero. Ahora, ¿cuál es mi consejo? Si cabe alguno al presidente y a su equipo de gobierno, que pudiera ser un inventario de obras que cuando él entregue el poder, diga, con el dinero de la Barrigol, nosotros hicimos tales. Excelente. Especializar ese dinero para decir en qué. Que la gente vea, mire, Estos son lo que se consiguió, mírenlo ahí. con el oro del pueblo, mire, esto se ha conseguido. Se consiguió esto, se consiguió esto, se consiguió esto y se consiguió aquello. Para el día que él tenga que rendir cuenta, lo haga con orgullo, tanto personal como familiar, de que cumplió un rol de carácter histórico como jefe del Estado en un momento en que se discutió un contrato de esa envergadura, porque no es cualquier cosa. Estamos hablando, cuando tú hablas de solo del 13 al 16, de 2.200 millones de dólares, solamente en 2.000 millones tú estás hablando de casi 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos. Entonces tú tienes que decirle al Ese pueblo es el 4% del PIB de de educación. educación. Fíjate la importancia que tiene 100.000 millones. esa renegociación del contrato de la Barrigol. Y yo creo que, en definitiva, el presidente se colocó a un nivel que le abre una página de la historia. Solo en ese discurso que él pronunció en el Congreso Nacional el 27 de febrero, diciendo que el oro de Pueblo Viejo Cotuí pertenecía al pueblo dominicano y a nadie más. Solo colocarse en ese escenario con un discurso de esa naturaleza, para mí, yo me paré varias veces a aplaudirlo. ¿Por qué? Porque entendía que se merecía el reconocimiento, ese comportamiento. No era fácil. Mira, hoy, Mayované, yo me río de algunos que estaban en la acera del frente. Sí. Y hoy, tú sabes que las victorias tienen 1000 padrinos y la derrota nadie la reconoce. En un momento que yo me presenté en el Congreso Nacional con ese proyecto de resolución, yo estaba solo frente a ese reclamo. Porque enfrentar una multinacional como esa, Mayované, no era fácil. Y debo decirte que Abel Martínez Durán, como presidente de la Cámara de Diputados, se colocó a la altura que tenía que colocarse y asumió esa bandera de lucha. Y ya tú conoces la historia del pueblo dominicano. Yo creo que estamos a un paso de terminar una gran obra. Ahora no podemos dañarla festinando este tema de que en una semana o dos, de que bueno, aquí está el proyecto ya. No. Tenemos que asumirlo, analizarlo bien y entregarle eso a la presente y futuras generaciones. Cuando se escuchó esa palabra del presidente, que el oro no es de nadie, que es de los dominicanos, ¿alguien se imaginaba que sí, que se iba a actuar de verdad? ¿Usted cree que cuando el presidente lo dijo? Fíjate que la mayoría de los diputados y diputadas, por lo menos mis colegas que estábamos sentados juntos, le dimos crédito de una vez. Ajá. Porque sus expresiones no eran como las expresiones de un demagogo. Mira, Danilo es un político muy depurado y él sabía perfectamente A lo que se estaba exponiendo, si defraudaba también a esa cruzada de la población. Era todos los sectores. Mira, ahí a la Barrigol se presentaban gente de la comunidad que venían a caballo, 20 y 30 kilómetros nada más con una banderita nacional, a decir, ese es el pueblo dominicano. En el libro que yo acabo de escribir sobre ese tema, hay fotografías de simples campesinos que se pararon con una banderita y un médico. ¿Tú no viste un médico que se subió a la Plaza de la Bandera? Watzar Gómez. Yo lo coloqué en el libro como un homenaje a él, porque él lo hizo de manera desprendida. Fíjate que esa era una lucha de la población y Danilo Medina, el presidente de la República, tomó eso de una manera muy seria. Y para mí eso tiene el respeto que merece. Ok, doctor, vámonos a una pausa y cuando retornemos, hablar de las cosas que se pudo hacer con ese contrato y que aún están pendientes, pero que ya con ese retorno de esos centavos, a veces lo mucho hasta Dios lo ve. Después que retornemos, por favor. Quiero hacer hoy un último llamado a los ejecutivos de Barrio y Pueblo Viejo.
para que accedan a revisar los aspectos fiscales del contrato, pues el esquema actual de distribución de ingresos luego del alza de los precios del oro en el mercado mundial es inaceptable. Hasta ahora hemos sido pacientes. Doctor, le decía ahorita, cuando el presidente dijo eso, yo lo estaba observando, pero lo tomé así porque estaba pendiente en el discurso del 27. Y usted dice que usted creyó en eso. Yo creí, pero no que él iba a tomar eso, darle tanto seguimiento a la barrigor y esos encontronazos en la aduana y paralizar todo, no va a salir nada. Óigame, fue un encontronazo el presidente con esa poderosa empresa que es una transnacional. Imagínense el poder económico que tiene y al fin y al cabo le ha salido esto. Entonces, es muy posible que el pueblo sí se recuerde, pero no específicamente la palabra cuando lo dijo el presidente. Y yo quiero, como estamos hablando específicamente de la barrigor y ese dinerito que es tan importante en esta situación económica, escuchar la palabra textualmente como lo dijo el presidente, que son los resultados de ahora y lo que va a pasar en el Congreso con el apoyo masivo de todos los congresistas. Vamos a escucharlo para uno recordar la insistencia del presidente. Bajo el esquema fiscal establecido en la más reciente versión del contrato para la explotación del oro de Pueblo Viejo, con un precio promedio de $1,700 la onza de oro y de $28 la onza de plata, la empresa Barry Pueblo Viejo obtendría ingresos netos de costos operativos por $2.600 millones en los 2 primeros años de producción, asumiendo exportaciones de 1 millón de onzas de oro y poco más de 2 millones de onzas de plata. Es decir, la empresa estaría recuperando el monto total de inversión en poco más de 2 años. Nunca antes en la historia de la humanidad se ha verificado un caso en el cual una empresa minera haya podido recuperar su inversión en tan poco tiempo. Mientras el Estado del país receptor de la inversión estaría recibiendo migajas durante esos años. De los $1.753 millones de ingresos anuales de exportación, el gobierno apenas recibiría $56 millones. En otras palabras, durante los primeros años, por cada $100 de ingresos de exportación de oro y otros metales de Barry se recibiría $97 y el pueblo dominicano 3. Dominicanos y dominicanas, eso es sencillamente inaceptable. Doctor, ¿se pensó la mayoría de la gente que esa palabra cuando es inaceptable vendrían esos resultados de ahora? Mira, cuando el presidente Medina asume en su persona y en su condición de jefe del Estado la lucha que el pueblo venía librando, ya en el caso mío, dije en mi interior, la Barry no tiene otra salida que renegociar este contrato. ¿Por qué? Porque para ellos, yo quiero decirte lo siguiente, y ellos lo saben mejor que yo, la gente de la Barry. La mina de Pueblo Viejo Cotuí es una mina de clase mundial. A veces nosotros no valoramos lo que tenemos. Esa es la mina de mayor prestigio que tiene la Barry en estos momentos, a nivel mundial. Tiene 7 u 8 grandes yacimientos mineros en explotación. Por eso la aceptación en las negociaciones. Claro, ellos saben que esa mina, ellos tienen que cuidarla como la niña de sus ojos, porque la Barry es una empresa que tiene accionistas, que tiene acciones en la bolsa de valores, entonces ellos no pueden de ninguna manera deshacerse de un proyecto como ese. Lo que hizo el presidente Danilo Medina fue asumir y defender un patrimonio que está valorado en estos momentos, así literalmente, en unos 25 millones, en términos concretos, 25 millones de onzas de oro. Ellos van a sacar 1 millón de onzas anual a 25 años. ¿Ya cómo está la onza?
La onza está ahora en un promedio de unos $1,400. Pero eso se va a disparar con toda esta crisis mundial que se está mirando y estos aires de guerra que están sonando entre Estados Unidos y Siria y otras naciones que están en un ambiente de combates. Esa inestabilidad lo que hace es que todas las naciones acudan al oro como una reserva de carácter estratégica. Eso se va a disparar como estaba en 1.700 y llegó casi a $1.800 la onza. Entonces, es un patrimonio no renovable, Mayones. Cada onza de oro que saca la Barrick es una onza de oro menos que tiene el pueblo dominicano. Por eso yo insisto en que se especialicen esos fondos y se responda a las necesidades de la población en infraestructura, en diferentes puntos de la geografía nacional, no concentrarlo ni siquiera en un solo punto del distrito, ni Santiago, sino darle oportunidad a otros pueblos que no tienen riqueza minera como esa. No se puede enfatizar en el pueblo de Cotuí específicamente, que ese pueblo tiene problemas ambientales, crisis, de todo. Mira, a Cotuí hay que darle un tratamiento especial, pero a esos pueblos que están en la periferia de ese proyecto, le toca un 5% de inversión para sus infraestructuras. De parte de la empresa. Claro, está involucrado en el mismo proyecto. Entonces, a mi juicio, nosotros tenemos que coronar todo este proceso, no solamente con el depósito del contrato o de la enmienda, porque el contrato sigue siendo el del año 2002, lo que se está haciendo es una segunda enmienda. La primera fue en el 2009, ahora se le está haciendo una segunda, que es en esta etapa. Que nos imaginamos que es ya la conclusión. La conclusión. Entonces nosotros, en el Congreso Nacional, ayudar a que la historia pueda reservarle los mejores elogios a esta etapa de la vida democrática de la República Dominicana. Hay que saber lo que significa, Mayones. Y tú siempre tuviste tu voz solidaria con este movimiento de rescate de ese proyecto minero. Y quiero expresarte mis mayores elogios por eso, porque no fueron todos los programas que se colocaron al lado del pueblo. Aquí escuchamos voces que lamentablemente yo creo que hoy tendrán que recibieron su dinerito. Bueno, pero tienen que sentirse realmente disminuidos consigo mismo frente a un tema como este. Tú recuerdas que el presidente Medina dijo, yo no sé cómo hay gente, cómo hay dominicanos que se colocan al lado. En contra de la patria. En contra de la patria. Tú te recuerdas, era esa amargura. Y realmente yo lo sentía también. Veía alguna gente que hacían gimnasia con las palabras para tratar de justificar que estaban vendidos a la empresa, a la multinacional. Pero ya eso hay que olvidarlo. Ya ahora tenemos que reunificarnos en el gozo de esta renovación, de esta nueva enmienda que le devuelve al pueblo dominicano el patrimonio que le corresponde. Bueno, felicitar al presidente Medina y felicitar al pueblo dominicano que insistió. Ahí está, doctor. Ese es el libro. Ahí está en ese libro, Mayones, y agradezco que tú hayas instruido en ese sentido. Ese libro tiene el contrato de la Plaza del Don, tiene la enmienda del 2009 y el acuerdo preliminar que se anunció en el Palacio Detalladamente Nacional. Está todo ahí. Íntegro, así como el proceso que se utilizó para apoyarlo. Si tú me permites, le puedo decir a los amigos televidentes que está en centro cuesta del libro, esa edición. Yo creo que cerramos un gran capítulo, Mayones. Cerramos un gran capítulo. Ahí no hay cosas que se pudieron publicar y usted se limitó. No, ahí está todo, ahí está en las actas. Porque a veces uno dice, déjame dejar eso afuera. No, ahí están las actas oficiales del Senado y de la Cámara de Diputados. De las comisiones. Es interesante tener ese libro. Bueno, ese libro para mí es un libro de consulta. Ya estamos en una segunda edición. ¿Cómo? Sí, una segunda edición. Pérez, estamos hablando de casi 3.000 libros. Sí. No sabía eso. Sí, le ha llamado a la atención a los dominicanos y dominicanas que le interesa saber qué ha pasado en todo este episodio. Es decir, que desde el inicio, lo que sucedió en el Congreso, todo está ahí. Todo está ahí. Oye, y tenemos que hacer una edición. Firmas y todo eso. Todos, quienes firmaron, quienes lo apoyaron, quienes estudiaron el... Es bueno tenerlo ahí. Yo se lo traje. Sí. Es un libro que te dice quiénes fueron los protagonistas en cada etapa. Qué bueno. En cada etapa. Con Plaza del Don, quiénes fueron los protagonistas. Pero como dice el presidente
presidente, ya no hay que tirar piedra para atrás, ¿verdad? No, yo creo que ya nosotros cumplimos una etapa hermosa de la lucha democrática del pueblo dominicano. Ok. Ahora nos corresponde, te reitero, que las presentes y futuras generaciones vean el resultado tangible, que vean los resultados concretos de esta lucha. ¿Cómo lo van a ver? Con esos 2.200 millones de dólares que le corresponden al gobierno 2013-2016 en obras donde el presidente pueda decir cada cierto tiempo, estamos inaugurando una obra con el dinero del pueblo dominicano que sale de esa mina de Pueblo Una Viejo, idea Puerto Rico. excelente. Ojalá el presidente, el gobierno tome eso en cuenta, de que sería de beneficio para el presidente y para el Estado, para que vea dónde se invirtieron. El sacrificio que está, a lo que está sometido el pueblo con esto de la barrigor y lo que se le está sacando, dónde se está invirtiendo. Doctor, yéndonos al PRD. El PRD, ¿qué? Mira, el Partido Revolucionario Dominicano va a cumplir una agenda institucional interesante, Mayor Neves. Sí. Dale seguimiento a lo que va a ocurrir en el PRD. ¿Pero cuándo? No, a partir de estos momentos ya. La próxima reunión de la Comisión Política marca el punto sin retorno hacia la renovación de los aspectos ideológicos, la renovación orgánica y el perfil del Partido Revolucionario Dominicano que quiere la gente. Mira, muchos sectores piden la unidad del Partido Revolucionario Dominicano en términos... Hasta muchos PLDistas de corazón lo Pero dicen. en términos de figuras, ¿verdad? Te hablan que Hipólito, que Miguel, pero nadie quiere el PRD unificado para reeditar la misma experiencia del desorden, los problemas personales, los enfrentamientos, las descalificaciones personales. Ese no es el PRD que quiere la gente quiere un PRD disciplinado, un PRD con vocación de poder y un PRD que incorpore las aspiraciones de la sociedad dominicana a su agenda de lucha en procura del poder en el año 2016. Después de la reunión de la Comisión Política, ¿qué resultados se esperan? Yo espero que se puedan echar a andar, y así será, una serie de programas que convoquen al PRD desde el punto de vista de hacerlo más competitivo. Programas electorales, programas de crecimiento, programas de captación de nuevos militantes, la incorporación de nuevas figuras al PRD, de figuras importantes de la sociedad dominicana. Ese es el PRD y esos son los programas que yo espero que podamos echar a andar. Yo te digo lo siguiente, mira Mayones, la gente cree que va a ser fácil para el PLD quedarse en el poder en el 16. Mira, ese liderazgo local del PRD, recuerda, parte del escenario es que las elecciones son juntas. Presidente, vicepresidente, senadores, diputados, síndicos y regidores. Mira, pueblo por pueblo, yo te invito a que podamos... Pero si van unidos, espérate. No. El PLD, mira, olvídese por ahí. Mayones, ese PRD lo estamos ya colocando. Yo vi las tareas y las jornadas que vamos a librar a partir de las próximas horas. Ese PRD entra en competencia electoral inmediatamente. Inmediatamente. Es que esto no es nuevo. Mira, Mayones, una división del PRD. Y la facción de Hipólito que está afuera. La mayoría de esa gente está incorporándose al partido ya en su provincia. Esa gente quiere ser diputado también, senador y con legítimo derecho en cada una de esas demarcaciones. Y si pasa como pasó la otra vez, que no sacaron, fue el más votado y no sacó un senador. Mira, te advierto lo siguiente. No sacó un senador, el No, más votado. Eso bueno, nunca se había visto. Es un cuestionamiento a la democracia dominicana que hay que hacerle. Que un partido que sea el más votado no tenga un senador. O sea, es una crítica al sistema democrático de la República. Como un partido que sea el más votado no tiene un representante ante el Senado de la República. O sea, yo quiero retomar la idea que tú me permita la oportunidad de decirte lo siguiente. Mira, Mayones, el Partido Revolucionario Dominicano, a partir de esta convocatoria que se va a hacer de la Comisión Política para darle seguimiento a la agenda que aprobó el Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano, entra en un proceso irreversible de competitividad en términos de todas sus tareas, de las tareas que le corresponden a un partido que quiere llegar al poder. Este PRD que está surgiendo de estas contradicciones que en un momento eclipsaron al partido, es el PRD que quiere la sociedad dominicana. Doctor, agradecido. Gracias por permitirme este escenario, hermano. Gracias al doctor Carlos Gabriel García, diputado del PRD, y gracias a todos ustedes. Buenas noches.